Hermano Franco, un abrazo. Dios te bendiga y te guarde. A mí me gusta recordar. Los médicos, los neurólogos, los psiquiatras recomiendan recordar, tomar el pasado, viajar al pasado y venir al presente sano y salvo. Es una facultad de terapia muy importante que ya Dios se le había enseñado al pueblo de Israel. Dios le dijo al pueblo de Israel: y te acordarás por dónde te he pasado. Te hice tener hambre, te hice tener sed, te hice sufrir para la postrera hacerte bien, para afligirte y para probarte. Ese Dios prueba nuestra fe. Dios probó a Abraham. Abraham fue justificado por fe, pero esa fe fue perfeccionada por obra. Esta es una bella y hermosa foto de mi hija casándose. Al lado está mi hermano pastor Rufino Esis, reverendo, fundador de una gran organización donde me formé como reverendo, obrero, misionero, obrero licenciado y reverendo. Dios lo usó de manera terrible para despertar en mí el talento que Dios había puesto. Fundar iglesias, ser celoso por la doctrina de santidad, ser celoso por el evangelismo personal, ser celoso por la oración, por la devoción. Era un hombre de ayunos, de vigilia. Fue un gran hombre de Dios. No perfecto, ni como tú ni como yo. Él y yo en un momento dado nos evaluamos muy duros y nos corregimos muy duro, los dos. Él me corrigió a mí y yo lo corregí a él. Pero yo puedo decir que crecí a los pies de sus enseñanzas. 3 veces Dios lo usó en sueño, en visión de noche, y él no hablaba en lengua, él no había sido bautizado en lengua, pero él llegaba en el sueño, en la visión, cada vez que yo tenía una crisis, porque en la misma organización donde me formé, donde él era el líder, habían errores como los hay en cualquier organización. Y desde recién convertido ya Dios me había llamado como maestro, no lo sabía, y me mostraba cosas que a otros no. Yo recuerdo que yo les decía a ellos que Dios me hablaba todos los días y me llamaron loco, que Dios no habla todos los días. Dios habla todos los días. Para aquellos que tenemos el don de ciencia, de revelación, que hablamos en lengua, es una carga difícil. Tiene razón el presbiteriano Pedro Vega en el comentario Unilic de Mateo Henry, que los dones son causa, no de vanagloria, sino de sufrimiento. Y es verdad, que es una carga pesada. Y él se me apareció en una primera visión donde me dijo: yo te he llamado para que seas un cacique de mi pueblo. Yo no entendía eso. Cacique, bueno, será un líder. Bueno, soy pastor de creo que 5 iglesias de hermanas Guayú. Para el Guayú, un cacique es un principal y que gobierna una tribu y más de una tribu. Allí está el cumplimiento profético. Luego Dios se me aparece en sueño, en otra crisis. Estaba yo sufriendo y me dice el hermano Rufino, hablando en lengua, en visión de noche: yo te he llamado para que sea, esto lo estoy haciendo para enseñarte, dice, lo que dice Deuteronomio. Esto lo estoy haciendo para enseñarte. Te he llamado a que seas maestro de la palabra. Sembrarás mucho, y me señaló así un terreno, un sembradío de yuca. La yuca es un tubérculo aquí en Venezuela donde rinde mucho y da mucha comida. Es un tipo de pan. La yuca para nosotros es un pan. En la crisis más dura en Venezuela, cuando había una terrible situación acá, que caemos en ruina todo, hasta yo caí en ruina, comíamos yuca con ricota. La yuca para nosotros es como el maná del cielo. Salva a la patria, es llena y es muy buena para el estómago, la yuca. Sembradío de yuca muy grande. Eso, hermano, para ese momento ya era un mecánico. Cuando Dios te llama, hermano, Dios llama no a concilios. Eso no dijo: te voy a llamar o los voy a llamar a que sean enseñados por concilio. No, te voy a enviar sabios, profetas, apóstoles,
escribas, a unos mataréis y a unos perseguiréis. Jesús dijo que más bien los concilios nos iban a matar, a perseguir. Siempre habló mal de los concilios. No hay una palabra donde Jesús haya dicho, mire, confía en los concilios. No. 3 veces dijo, Juan 16:1, Juan 16:1, los concilios os matarán y os perseguirán y creerán que rinde cuenta a Dios. Ahí no habla de concilio, dice que muchos os perseguirán creyendo que se dice de Dios. Y luego en Marcos y en Mateo dice lo mismo. Hermano, Jesús no predijo nada bueno en los concilios. En un concilio que ellos hicieron, todos votaron en contra de la moción que yo había propuesto. Disciplinaron a una mujer y le quitaron un pastorado por arreglarse el pelo. Yo protesté en contra de eso, porque ella se cortó el pelo porque el médico le dijo que tenía que cortarse un poco el pelo y ponérselo aquí, porque si no se lo cortaba, iba a seguir sufriendo dolor de cabeza. La disciplinaron. Yo estuve en contra de eso. Por eso que siempre fui movido a protestar, porque sabía muy bien, como José de Arimatea, que 71 podían estar diciendo una basura y uno solo pudiese estar diciendo la verdad. Pero yo debo de reconocer, hermano, cuando yo me vine del fuego de Dios, Dios me dijo que había hecho lo correcto, pero que al mismo tiempo yo había sido muy severo con ellos, que tenía que bajar los niveles de condena. Por eso es que hago estos videos de reflexión para su familia, para su hogar, para que aprendan tanto de lo bueno de mi hermano pastor Rufino, que fue un apóstol en esa obra, no reconocido como apóstol, pero lo hizo, fundó iglesias. Tenía sus grandes aciertos y sus grandes errores. Y hay que aprender a valorar eso, hermano Franco. Aquí estoy casando a mi hija en ese matrimonio, el matrimonio de mi hija y de Alberto. La buena tierra que ha de por ser, te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová estos 40 años. Te afligió, te hizo tener hambre. Todo eso que viví, aprendí a amar a mi casa el fuego de Dios, a valorar lo bueno y valorar también aquello difícil que tuve que socializar con mi hermano pastor Rufino ese. Pero sigo honrando su memoria. Aquí está. Después de pelear tanto él y yo, nos reconciliamos, hermano. Mire, ahí está en el matrimonio de mi hija. Fue mi matrimonio, me honró. Él me honró después, yo lo invité a mi iglesia y él fue a predicar a mi iglesia y yo fui a predicar a su iglesia. Cuando él predicó en la iglesia, le llegó a decir a un hermano, oye, fui a predicar en la iglesia de Fimi y sentí la presencia de Dios. Claro, era Dios reconciliándonos. Como Bernabé y Pablo. Marcos y Pablo tuvieron una dificultad, pero después se reconciliaron. Así tiene que ser. Los hermanos tienen que reconciliarse. Con respecto a tu pregunta del ángel de Jehová, que se le apareció a Moisés. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová era Jehová. El Espíritu de Jehová era Jehová. Hermano, Jehová era también el Padre, porque ellos veían a Jehová como en una sola figura, porque no estaba revelado para sus ojos ampliamente la Trinidad. Entonces, hablar del Antiguo Testamento, Jehová, es hablar de Padre. Es hablar de un Padre, un Redentor, un ángel de Jehová, ¿verdad? El Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu está sobre mí. Ahí se habla de una sola persona, pero de una sola unidad, una unidad divina. Pero ya Dios les estaba aclarando que eran 3 personas en una. 3 varones, 3 hombres. Los concilios prefieren elegir la palabra persona, pero el texto me dice a mí que son varón, que son semejanza de hombres. Hombres. Y de allí la teofanía de la Trinidad. Yo prefiero usar conceptos que estén en la palabra de Dios, hermano Franco. Prefiero definir la Trinidad, la bella y hermosa Trinidad, como lo enseña el texto. Ahí está mi hermano pastor Rufino, aprendimos los dos. Aquí decimos cuando nos corregimos, cocorrones, nos dimos cocorrones unos con otros, pero aprendimos. Ahí nos abrazamos en ese momento especial en el matrimonio de mi hija. Honro su memoria. Fue un hombre que también tuvo sus reflexiones en silencio y sé que tuvo sus rectificaciones y quería aprender también.
Dios te bendiga y te guarde.